Estamos en el capítulo 16 de la Confesión Bautista y vamos a ver en esta mañana los puntos 6 y 7. Con estos puntos terminamos el capítulo 16, que nos habla acerca de las buenas obras, un capítulo largo pero muy interesante. Nos habla acerca de cómo es que Dios se agrada de nosotros y de nuestras obras únicamente por Cristo. Vamos a ver entonces, a leer el punto 6 y el punto 7 y vamos a ir a nuestra Biblia para estar viendo los versículos que respaldan estas enseñanzas, estas doctrinas. Dice el punto 6: no obstante, está hablando de las obras, de las buenas obras. Por ser aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Vamos a ver primero este punto que nos habla acerca de las buenas obras. Dice este punto, nos habla acerca de las buenas obras que nosotros hacemos son únicamente... ¿Le pasa algo, hermana? ¿Segura? ¿Sí? Dice que las buenas obras son aceptadas de las personas creyentes por medio de Cristo. O sea, Cristo nos ha aceptado a nosotros y es por eso que Dios acepta nuestras buenas obras. Dice la Escritura, dice aquí dice, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando está acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. En síntesis, lo que nos habla esta parte, este punto número 6, es que nosotros, por ser aceptados por Cristo, entonces las buenas obras de nosotros, aunque son imperfectas, Dios las acepta, pero únicamente por esa razón, porque somos aceptados nosotros en Cristo. Vayan a Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Efesios 1, 6 y 7. Para ver acerca de lo que nos habla aquí la Escritura, de cómo Dios nos acepta únicamente por Cristo. Efesios 1, 6 y 7. Efesios 1, 6 y 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios nos predestinó, dice aquí la Escritura, Dios nos predestinó en amor antes de la fundación del mundo, únicamente en Cristo. Dice el versículo, aquí mismo dice el versículo 5, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios nos ha aceptado a nosotros únicamente por su propia voluntad y porque nos eligió desde antes de la fundación del mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Así de que las buenas obras, las acepta el Señor acepta las buenas obras de nosotros porque previamente nosotros hemos sido aceptados en Cristo. Si nosotros no fuéramos aceptados en Cristo, las buenas obras tampoco tendrían ningún valor, como vamos a ver más adelante.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos habla acerca de qué hacemos nosotros, cuáles son los sacrificios que nosotros hacemos como buenas obras, o más bien que nosotros deberíamos de hacer como buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Siempre es por medio de Jesucristo. Nosotros hacemos sacrificios espirituales a Dios, pero siempre son aceptados por Dios únicamente por Jesucristo. Dice entonces la confesión que las obras que nosotros hacemos, Él las hace como mirándolas en su Hijo. Dice, y le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando está acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Dice Mateo 25, Mateo 25, versículos 21 y 23, nos habla acerca del siervo fiel. Vayan a Mateo capítulo 25, versículos 21 y 23. Mateo 25, 21, 23 dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Y dice el versículo 23 nuevamente, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las obras que nosotros hacemos y que las hacemos bien, son aceptadas en Dios únicamente porque las hacemos en Cristo. Nuestras obras son imperfectas, dice aquí, tienen muchas debilidades, son imperfectas, pero Dios las acepta de esa manera porque ve Él a su Hijo en las obras que nosotros hacemos. Acompáñame a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios demanda de nosotros que hagamos obras. Nosotros hemos sido creados para hacer buenas obras, pero siempre tienen que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por nosotros, no porque nosotros hagamos obras siendo humanos. Nosotros hacemos obras aceptables siempre y cuando sean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el punto número 7, continúa hablando de las obras. Dice, las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, que es la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Dice el primer párrafo, las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con su palabra,
ni para un fin correcto, son por tanto pecaminosas. En el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21, vayan ahí, Primera de Reyes, capítulo 21, nos habla la historia del rey Acab. Primera de Reyes, capítulo 21. Y si ustedes recuerdan, el rey Acab fue uno de los reyes más perversos que tuvo el reino de Israel. Recuerdan que el reino se divide en dos, el reino de Israel y el reino de Judá. Pues el rey Acab fue uno de los reyes más perversos que tuvo el pueblo de Israel, que estuvo casado con una mujer igual de perversa a él, y que fue llamada Jezabel, que fue la que era una mujer descendiente de las tribus paganas de ahí, y por lo tanto era una mujer que lo incitaba a estar en contra de Dios. En el libro primero de Reyes, capítulo 21, versículo 27 al 29, nos habla acerca de qué le sucede, qué hace este rey para que Dios tenga una poca misericordia con él, pero que termina de todas maneras destruyéndolo y castigándolo. Dice Primera de Reyes 21, 27, dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. Las palabras que escuchó fueron las que el profeta fue y le dijo acerca de la destrucción, porque el rey Acab se había aconsejado malamente por su esposa Jezabel, se había quedado con una tierra que no le correspondía, y que habían matado al dueño de esa tierra, llamado Nabot. Entonces el rey Acab dice que quería la viña de Nabot. El Nabot no se la quiere vender, se pone muy triste, va con su esposa Jezabel y ella le dice: no tienes por qué pedirle tú eso, déjamelo a mí y yo voy a encargarme de que esa viña te pertenezca. Esta mujer toma unos testigos falsos, de tal manera que a Nabot es asesinado. Y entonces el profeta Elías, por palabra de Dios, va y le dice a Acab las palabras, y le da unas palabras donde dice que se ha visto mal a los ojos de Dios y que por eso Dios lo va a destruir. Entonces por eso el versículo 27 dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, las palabras que Elías le llevaba, la profecía, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dice la confesión a esto, dice que las obras, dice, son pecaminosas, no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir la gracia de parte de Dios. Pero habla acerca de que aunque los hombres no regenerados hacen cosas que Dios ordena y de utilidad para ellos o para nosotros, por lo tanto, como no proceden de un corazón purificado, no son aceptables a Dios. Lo que hace Acab aquí es una obra que el Señor demandaba. El Señor demandaba que en arrepentimiento, cuando cometían algún pecado, se rasgaran las vestiduras, se ponían en cilicio, en ayuno, y de esa manera caminaban humillados ante Dios. Pero no eran unas obras que salían del corazón, eran unas obras de temor únicamente. Y por eso Dios le dice: bueno, hiciste unas obras que yo te demandé, por lo tanto no te voy a destruir tu reino en ti, sino que va a ser destruido, el mal va a caer sobre tu hijo en los días de él. Así que las obras que parezcan buenas, salidas de un corazón perverso que no ha sido purificado por la fe, no pueden ser agradables a Dios. En Génesis capítulo 4,
Génesis capítulo 4, versículo 5, tenemos el caso también de Caín. Génesis capítulo 4 y versículo 5. Tenemos el caso de Caín y Abel cuando van y le presentan ofrendas a Dios, cómo Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero no ve con agrado la ofrenda de Caín. Dice Génesis 4:5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto era una obra, esto era una ofrenda que Dios demandaba, el sacrificio era una ofrenda que Dios demandaba, pero Caín no la había hecho no la había hecho con el corazón humillado o con el corazón correcto, tal como Abel lo había hecho. El castigo que merecía Caín por haber matado a su hermano era merecedor de la muerte. Sin embargo, Dios perdona a Caín, no lo mata a Caín por una obra que Dios había mandado que se hiciera, pero eso no lo eximió de la culpa. Una persona puede hacer obras que parezcan buenas, pero cuando no las hacen con un corazón arrepentido, no los exime de la culpa que tienen ellos cuando cometen actos de perversión. Así que todas las obras que se hagan deben de ser con amor, pero con amor en Cristo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada nos sirve entregar todo lo que tengamos y hacer todas las buenas obras que queramos si no tenemos nosotros el amor que Cristo pone en nuestro corazón para hacer esas buenas obras. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nos habla acerca de que todo lo que hagamos nosotros tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, hermanos, todas las obras que nosotros podamos hacer, si no están hechas en Cristo y para la obra de Dios, son obras vanas. Dios no las acepta, vienen a ser como trapos de inmundicia, porque no hay una manera en que nosotros podamos hacerlas por nuestras propias fuerzas, no tienen valor, siempre tiene que hacerse en Cristo, así entreguemos todo, podamos entregar todo lo que tenemos, podamos hacer todo lo que hagamos por cualquier obra buena que hagamos, si no es en Cristo y si no es para la gloria de Dios, no tiene ningún valor. Todo lo que nosotros hagamos siempre dentro de nuestra vida tiene que ser glorificar a Cristo con nuestro corazón y con nuestra actitud, pero de una manera honesta, de una manera que realmente agrade a Dios. Si no, estas obras no van a tener ningún valor. Muy bien, hermanos, terminamos con esto el capítulo de las obras. Creo que fue de mucho provecho para nosotros entender a qué se refiere todo esto de las buenas obras, la manera en que nosotros tenemos que hacerlas y por qué Dios se agrada de las obras que hagamos siempre y cuando son en Cristo. La próxima semana, si el Señor nos permite, ya entraremos en el capítulo 17, que nos habla acerca de la perseverancia de los santos. Es también un capítulo muy interesante, tiene únicamente 3 partes
pero nos va a servir de mucho para nuestro caminar en Cristo. Hay quienes le llaman a esto no la perseverancia de los santos, sino la preservación de los santos. En teología muchos le prefieren llamarla la preservación de los santos, porque la perseverancia de los santos puede dar a entender que nosotros en nuestras fuerzas estamos perseverando. Sin embargo, el nombre de la preservación de los santos se entiende más como que Dios nos está preservando a nosotros para caminar con Él. Así de que puede ser que ustedes escuchen que se le llame la perseverancia de los santos. De hecho, en los 5 puntos del calvinismo viene como la perseverancia de los santos, pero muchos prefieren llamarla la preservación de los santos. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente semana, si el Señor lo permite. Así que con esto vamos a concluir con el capítulo 16 de nuestra confesión de fe de 1689.